Buen día con todos. El siguiente video es el explicativo de la solución del examen de control del primer parcial. ¿Sí? Entonces vamos a ver cada una de las preguntas y vamos a ir contestando cada una de ellas. En el primer caso indica lo que es un contactor, ¿no? Como hemos visto en clase, yo ya le había indicado lo que es el contactor, ¿sí? El contactor es un elemento electromecánico, ¿sí? Que permite la apertura o no de un circuito, ¿no? Está gobernado por un electroimán. Entre las partes principales que podemos encontrar están las bobinas, los contactos principales y los contactos auxiliares. Yéndonos a la segunda pregunta, explica el funcionamiento de un contactor. El contactor, como les indiqué, posee contactos principales y contactos auxiliares, ¿no? Todo depende del accionamiento de la alimentación de la bobina. Como les indicaba en las clases, cuando se alimenta la bobina, automáticamente todos sus contactos principales y auxiliares cambian de posición. Es decir, yo alimento la bobina por A1 ingresa a la fase y por A2 el neutro. Como están conectados electromecánicamente con cada uno de nuestros contactos principales, todos los contactos de esta bobina van a cambiar, ¿no? Cambian de posición, de Na a Nc y de Nc a Na. En el caso de los ejercicios, en el primero indica que tengo un sistema con 3 bombillos L1, L2 y L3 y 2 pulsadores, uno marcha S1 y uno paro S2. Tengo 2 marchas S1 y S2 y un paro S0, disculpen. Dice que al presionar y soltar el pulsador marcha S1 se enciende inmediatamente el bombillo L1 y L2. Cuando presiono y suelto el pulsador marcha S2 se enciende inmediatamente el bombillo L3. Y presionando el S0 todos se vuelven a apagar. Lo primero que tengo que hacer es colocar los elementos que me indica el enunciado, ¿no? Para luego hacer el análisis del mismo. Entonces voy a colocar los elementos, primero la fuente de alimentación, la fase, el neutro. Me dice 2 pulsadores marcha y un paro. Y los bombillos L1, L2 y L3. Voy a colocarles los nombres debidos, ¿no? Como indica el enunciado. Este se llama S1. Este se llama S2. Y este se llama S3. ¿No? Y los bombillos L1, L2, voy a cambiarle de color, y L3. ¿Sí? Ahora hago el análisis del ejercicio. Me dice cuando yo presiono este pulsador, automáticamente se encienden el L1 y L2. Y cuando presiono el S2, se enciende el bombillo L3. Entonces, haciendo el análisis del ejercicio, necesito elementos de los contactores, que sería una bobina para comandar el encendido del L1 y L2 y otra bobina para comandar el encendido del L3. Entonces coloco las dos bobinas y para hacer el enclavamiento, los contactos auxiliares de esa bobina. Entonces, el primero va a colocarle K1 para diferenciar del segundo. Y el segundo va a colocarle K2. ¿Ya? Entonces, ya colocando los elementos todos, voy a proceder a conectar cada uno de ellos, ¿no?
Entonces, siempre el pulsador paro, ¿no? Es ese 0. Va al inicio para cortar la alimentación de todo el circuito. ¿Ya? Y procedo a hacer un circuito de enclavamiento en el primer caso para los dos primeros bombillos, ¿no? ¿Sí? En paralelo han conectado los bombillos para que se produzca el enclavamiento. Entonces, ya están en su posición. Voy a también colocar en su posición los demás elementos. Y procedo a conectar cada uno de ellos. ¿Sí? Hago el diagrama, el procedimiento para el enclavamiento de los dos primeros con el primer pulsador. Y también hago lo mismo con el segundo pulsador y el bombillo L3. Entonces, ya tengo hecho mi diagrama. Falta un punto de conectar aquí. Y hago el procedimiento de la simulación, ¿no? Con este pulsador comando el L1 y L2 y con el S2 comando el L3. Ahora sí, hago la prueba. Con el S1, presionando y soltando, se enclava mi bobina, por lo tanto queda alimentada por este lado y se quedan encendidos L1 y L2. Y así mismo presionando S2, producto del enclavamiento, queda encendido L3. Y presionando S0, todo se apaga. Ese es en el caso del primer ejercicio. Vamos a leer el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Tengo un sistema de bombeo con 4 motores, M1, M2, M3 y M4, con 2 pulsadores en marcha, S1, S y S2 y un paro S0. Cuando se presiona y suelta el S1, se enciende inmediatamente el motor M1 y a los 10 minutos el M2. Cuando se presiona y suelta el S2, se enciende inmediatamente el M3 y a los 10 minutos el M4. Lo primero que tengo que hacer, como hice en el ejercicio pasado, colocar los elementos que voy a utilizar. Me indica 4 motores y 3 pulsadores. 2 marchas y 1 paro, ¿no? Voy a colocar los motores, así que van a estar en mi circuito de potencia, ¿no? Voy a colocar también la alimentación de esos motores. En este caso, la alimentación es trifásica. Y en el caso del mando, me indica que tengo 3 pulsadores, 2 marchas y 1 paro, ¿no? Uno se llama S1, otro se llama S2 y el paro se llama S0, ¿no? Ahora me dice que cuando presiono el S1 se enciende inmediatamente el M1, que va a ser este de aquí. Esto, claro, esto lleva aquí contactos principales para el accionamiento de cada uno, ¿no? ¿Ya? Ahora,
Lo primero que tengo que hacer es ver cuáles están temporizados y cuáles no. En el enunciado me dice que el M2 se enciende a los 10 y el M4 a los 10 también. Entonces estos dos M2 y M4 están temporizados. El M1 y M3 que se encienden inmediatamente están normales, conectados o trabajando con contactores normales. Entonces necesito bobinas normales y temporizadas, en este caso a la conexión, ¿no? ¿Sí? Necesito 4 bobinas para cada uno de los motores y 2 temporizadas a la conexión, ¿no? Voy a colocar la alimentación de una vez, ¿sí? Y necesito hacer el enclavamiento, ¿no? Voy a hacer un poco más despacio. Y voy a conectar cada uno de los elementos, ¿no? Conecto. La primera bobina me va a servir para el enclavamiento del M1, ¿no? Entonces voy a colocarle KM1, ¿no? Que serían de estos contactos principales de aquí. Necesito contactos auxiliares de esa bobina. Sería KM1 para el accionamiento del primer motor. Voy a conectar los elementos, ¿sí? Con esta primera bobina me sirve para el primer motor, pero para el segundo necesito una bobina para la temporización del mismo, ¿no? Voy a colocarle T1, ¿ok? Y conectarla en paralelo con la bobina normal, la primera, ¿ya? Ahora necesito un contacto auxiliar temporizado a la conexión, ¿sí? Y esta bobina que está aquí, que se va a llamar KM2, va a servir para el accionamiento del segundo motor, ¿sí? Vamos a colocarle aquí los 10 segundos, ya que no tengo minutos. Y este KM2 que significa contactor del motor 2. Y en el caso del tercero y el cuarto es lo mismo, ¿no? Es una copia del primero. Si necesito conectar parecido, voy a alargar un poco más la línea de alimentación para poder conectar los demás elementos, ya que no alcanza. Entonces, como todo depende del S0 para que vuelvan a su normalidad, voy a conectarlo a la línea del S0. Necesito un contacto auxiliar de esta bobina normal, que va a ser KM3 para el motor 3, ¿no? KM3. Y está colocarle T2, bobina temporizador 2, y un contacto auxiliar temporizado de esta bobina T2 para el accionamiento del cuarto motor, ¿no? Este sería KM4.
Procedo a conectar los elementos faltantes. Ya tengo toda mi parte de control o de mando. Me falta conectar los demás elementos y colocarle el nombre a los contactos principales para que se accionen cuando se alimente cada una de sus bobinas, ¿no? Si no, no pueden cambiar de posición. Ahí tengo. Voy a conectar la alimentación y cada uno de los motores, ¿no? Si pueden colocar la alimentación horizontalmente o si no verticalmente como yo le estoy haciendo, o independizarlas, pero como solamente existe una alimentación, hay que colocar solamente esta de aquí. Aunque es un poco más complicado conectar, pero solamente hay una alimentación. ¿Sí? Conecto cada uno de los motores. Voy a tener que alargar un poco más la línea porque no hay espacio. Ahí. Ahí sí ingresa. Creo que este primero no se está conectado. Voy a colocarla de nuevo para que no me afecte en el funcionamiento de mi último motor. Vamos a probar. Vamos a simular, ¿no? Presionando primero se enciende el M1 y a los 10 minutos, en este caso 10 segundos, se enciende el M2. Presiono, se enciende el primer motor, comienza a girar el sentido horario. Tengo que esperar el tiempo para que comience a contar mi temporizador y se accione su contacto auxiliar que alimenta el segundo motor. Ahora presionando el S2 y soltándolo, sucede lo mismo con el M3 y el M4. Comienza a funcionar inmediatamente el M3. El M4 no funciona porque está conectado las líneas que le indiqué. Está mal conectada. Esta de aquí voy a colocarla de nuevo. Que no me permite que funcione mi último motor. Ah, el nombre. El nombre está incompleto, KM4. Por eso no funciona. Hago la simulación de nuevo, ¿no? Y hay un punto que está mal conectado porque no llega. Tengo que chequear, pero en sí es el funcionamiento, ¿sí? Es una dúplica de primera parte con los demás motores, ¿no? Ese sería el siguiente ejercicio. Y de esta manera tuvieron que haber hecho el examen.